Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, continuando con el tema de los dos automotores que nos traemos entre manos de los últimos vídeos. Recordáis que ya hemos terminado el automotor de época cooperativa y ahora pues entonces vamos a lo mismo, vamos a hacer las mismas operaciones, a ponerlo en orden de marcha, el automotor de la primera época. ¿Lo recordáis las diferencias, las escasas diferencias que había? Bien, aquí lo tenéis. En la carrocería había muy poquitas diferencias, la verdad. Una de ellas que el motor se sujetaba, en vez de ir colgado arriba, pues se sujetaba mediante una pieza aquí introducido con dos muescas, introducido en la parte delantera, y aquí con esta pieza pues se sujetaba. Esa es la diferencia básica. Luego también hay una pequeña diferencia en el sentido de que el otro pasaba los vagones nada más que lo que era el positivo de la corriente, y este lleva dos cables, el positivo y la masa. Lo demás es prácticamente igual. Esto vimos también, si recordáis, pues que uno de los cristales estaba roto, ha desaparecido. Entonces una de las actuaciones que haremos será intentar componer esto. Veis, está la pieza aquí, intentar componerlo y ponerle un cristal para que estéticamente quede perfecto. Bien, pero eso ya es un tema carrocería que lo haremos al final. Lo más importante ahora radica pues en eso, en poner en orden de marcha el motor y que el automotor se comporte en vía. Bien, aquí tenéis el motor. Como podéis apreciar, hay diferencias con el motor anterior, básicamente en cuanto al tema de la transmisión. Es un motor más pequeño, aquí lo veis, es más pequeño, pero bueno, también es ya de prestaciones, en el sentido de que tiene un inversor de marcha. El rotor, como digo, es más pequeño, y donde se diferencia fundamentalmente es en la transmisión. En la transmisión, en el otro, si recordáis, era una galleta y las ruedas llevaban engranaje. Mientras que en el caso de este automotor, la transmisión se realiza mediante este engranaje que va solidario con el eje. Es decir, aquí va este engranaje que, como veis, toma la transmisión de esta corona, y a su vez, pues como este eje va solidario con la rueda que se coloque, pues entonces tiene transmisión, solamente transmisión a un eje. El otro eje va suelto. Las ruedas, por lo tanto, son diferentes a las ruedas del automotor anterior. El automotor anterior, pues una de las ruedas, las ruedas de un lado tenían engranaje, mientras que ninguna rueda tiene engranaje. Entonces se colocan las ruedas, van colocadas. Entonces la transmisión se realiza por la corona y al eje cuando va solidaria la rueda. Bien, como os dije, y ya en la presentación se veía, el automotor, la verdad es que tenía las ruedas completamente hechas polvo. Aquí lo veis, sobre todo estas están rotas, en fin. Problema es que no tengo estas ruedas, y no las he fabricado, no las hemos fabricado. Carlos González no las ha fabricado, las CGA, para este automotor. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar las ruedas CGA, aprovechando la calidad que tienen esas ruedas. Vamos a adaptarlas a este automotor para que funcione correctamente. Es decir, son unas ruedas muy buenas que nos ofrecen unas buenas prestaciones, y seguro que con una adaptación quedarán perfectas. Habrá una pequeña diferencia estética, en cuanto que estas, veis, que no tienen el agujero para la biela ni contrapeso. Las otras sí irán con el contrapeso. Ahora las veremos para que recordéis cómo son. ¿Veis? Las ruedas son diferentes, en cuanto que estas vienen preparadas para la 987 y para la Santa Fe, pero bueno, es lo que hay. Intentaremos adaptarlas. El propietario me ha dicho que quiere que se las coloque estas ruedas y se las adapte, y entonces el problema vendrá si os fijáis, os dais cuenta que el agujero y el eje en este caso son de 3 milímetros, mientras que aquí el eje venía preparado para 4 milímetros. Entonces lo que tendremos que hacer para la adaptación es unos casquillos que nos transformen
este agujero en agujero de 3 milímetros. Esa será la actuación que vamos a llevar a cabo. Bien, pues entonces vamos a empezar, y vamos a empezar como hicimos con el otro automotor. Lo primero, pues vamos a desmontar, vamos a limpiar el rotor, que si os fijáis aquí, este rotor no va con tapa, es decir, no se puede sacar el rotor fácilmente sin desmontar completamente el chasis. El chasis viene ya con sus tornillos, entonces es una tarea de desmontar los tornillos y luego pues que quede perfectamente colocado. A su vez, una vez que desmontemos el chasis, pues ya aprovecharemos para ver si están todos los cables correctamente, en fin, una operación de revisión y de limpieza. Bien, pues vamos con ello y ahora ya os enseño cómo queda el motor una vez limpio, engrasado y listo. Bueno, aquí tenemos el motor completamente, el chasis completamente desmontado, son simplemente 3 tornillos y bien, un poco lo veáis, es muy sencillo, los dos interruptores del cambio del bloqueo de la palanca de inversor y el interruptor de luces, que lo tenéis aquí, y he procedido a sacar el rotor, está bastante sucio. Me comentaba un aficionado el tema de las arandelas, de las arandelitas del rotor. Esto depende, cada chasis pues tiene unas holguras y la función de las arandelas, en este caso veis que, fijaros, en este caso creo que hay 4 o 5, hay 5 arandelitas en este caso. Aquí las tenéis, las 5 arandelitas que van colocadas en el lado del rotor, es precisamente para, calculando la holgura que tiene el rotor en sus dos soportes, pues para que no quede demasiada holgura, se colocan esas arandelas de calibre. En unos chasis habrá una, en otros 2, en otras 3. Lo que tenéis que estar atentos es cuando desmontéis, fijaros las arandelas bien para luego colocarlas. Bien, como veis, aquí tenemos el rotor. Y bueno, pues para proceder a la limpieza, pues un poco lo que os decía el otro día, es decir, con cuidado y con un producto de limpieza, pues le damos bien al rotor, y con el bastoncito pues vamos quitando la porquería, la suciedad. ¿Veis? Va saliendo en el bastoncito, se va quedando en el bastoncito y vais limpiando hasta que ya veáis que el bastoncito queda limpio. Es una tarea sencilla, pero que es importante realizarla, sobre todo cuando nos encontramos con unos modelos que no sabemos cuál es su procedencia, no sabemos cómo han estado utilizados y que pueden tener, insisto, mucha suciedad acumulada, y eso pues redunda en un mal funcionamiento. A su vez aprovechamos también para limpiar los dientecitos del piñón y también para darle su correspondiente engrase. Luego volveremos a colocar las arandelitas y colocaremos y montaremos el motor. También, por supuesto, como veis, el cableado es un cableado antiguo, aquel cableado que vienen con tela, pero bueno, por lo que veo está en buen estado y entonces pues no tenemos que hacer ninguna reparación en ese sentido, nada más que, insisto, una limpieza. Y ahora montar con cuidado es una tarea un poco complicadita, porque hay que procurar que todo quede otra vez en su sitio y cerrarlo con los tres tornillos. Ahora, pues venga, pues cuando vamos a proceder a cerrar el motor y continuamos probándolo a ver qué tal resulta. Bien, pues ya tenemos montado el motor. Insisto, es una labor delicada, porque son muchos puntitos los que hay que conjuntar para conseguir cerrar el chasis, pero bueno, teniendo cuidado y un poco de paciencia, pues queda bien. Bien, pues ya lo tenéis aquí montado, limpio. He comprobado los interruptores, como veis el interruptor de aquí funciona perfectamente, no como en el de época cooperativa, y vamos a probar el de luces. Es curioso el de luces
lo que transmite es la masa, no un positivo, con lo cual se reducen las complicaciones aquí, porque una lengüeta va pegada a la masa y la otra es la que lleva la corriente. Entonces la lleva concretamente aquí. Vamos a ver si hay continuidad. O sea, tendría que haber continuidad entre la masa. ¿Veis? Perfecto. Hay continuidad, y al poner el interruptor en otra posición, pues ya no transmitiría la masa a la iluminación. O sea que el tema de los interruptores funciona correctamente, una preocupación menos. Y ahora entonces, pues lo que vamos a hacer es darle corriente y comprobar el funcionamiento. Tiene que ir bien. Esperemos, también tenía que ir bien el de la cooperativa, y mirar, no salió rana. Bien, está el interruptor, el mecanismo inversor activado. Ahora, pues vamos allá. Efectivamente, veis cómo ha funcionado. El motor va fino. Estos motores van muy finos. Son más pequeños los rotores, pero ahora en marcha atrás. ¿Veis? Esta corona no se mueve porque la que le da movimiento es el engranaje de la rueda. Bien, pues ya lo tenemos montado. Entonces ahora la labor que queda es la labor de las ruedas. Ahora continuaremos y ya os explicaré un poco la tarea de adaptación de las ruedas y en fin, y continuaremos hasta que consigamos que este automotor vuelva correctamente a la vía. Venga, pues continuamos con el tema de las ruedas.